Buen día, mi nombre es María Isabel Vanegas Rincón, yo soy pediatra y el día de hoy vamos a revisar cómo evaluar y clasificar a los niños de 3 meses a 5 años según el enfoque IEPI. El contenido del día de hoy se divide en 5 ejes. Vamos a hablar sobre interrogatorio, verificar y clasificar, algunas condiciones de riesgo, los criterios de remisión y finalizaremos con un caso clínico para aplicar lo aprendido. En el interrogatorio, la idea es poder identificar si nuestro paciente tiene signos de alarma o signos de peligro. Entonces vamos a preguntar por cuál es la condición o problema por la que consulta, si este paciente está tolerando o no la leche materna, los líquidos o los alimentos, o si por el contrario ha vomitado todo lo que ha ingerido. También vamos a preguntar sobre el estado de conciencia, si ha tenido dificultad respiratoria o apneas en las últimas 72 horas y si presenta convulsiones o algún tipo de movimiento anormal en ese mismo lapso de tiempo. La idea es poder identificar esos signos de peligro de manera temprana. Si identificamos algunos de estos signos de peligro, que también incluye, por ejemplo, el cambio de coloración o la palidez extrema, lo que debemos hacer es clasificar a este paciente como una enfermedad grave y proceder pues a dar el manejo según esto. Realizar el abordaje inicial, vamos a hablar un poquito de la remisión al servicio de mayor complejidad y notificar la condición si es requerido. Como se dan cuenta, en esta clasificación tenemos una semaforización. Entonces, en nuestro primer apartado tuvimos aquellos pacientes clasificados como enfermedad grave por la presencia de signos de peligro, pero también tenemos a los pacientes que están en el semáforo amarillo, que son aquellos niños o niñas entre 3 meses y 5 años que tienen alguna condición de riesgo. Ese grupo de pacientes también haremos el abordaje inicial, evaluaremos que no requiera reclasificación y estableceremos el plan de cuidado teniendo en cuenta la condición de riesgo. Es importante tener en cuenta las rutas de promoción y mantenimiento de la salud y también haremos notificación de la condición si es requerido. En la clasificación del semáforo verde tenemos aquellos pacientes que no tienen signos de alarma ni condiciones de riesgo, en el que la idea sería establecer ese plan de cuidado y canalizar a las rutas de promoción y mantenimiento de la salud. Cuando hablamos de condiciones de mayor riesgo para la vida y la supervivencia, hablamos de 4 grupos. En el primer grupo están las condiciones perinatales y neonatales, como el bajo peso al nacer, es decir, tener menos de 2.500 gramos, la prematurez menos de 37 semanas, aquellos niños que hayan tenido hospitalización neonatal mayor a 7 días y pues también aquellos que durante ese periodo perinatal tengan antecedente de reanimación neonatal, ventilación mecánica, algún uso de una terapia específica, cirugía en etapa neonatal, cualquier estudio o procedimiento invasivo, sepsis neonatal, alguna historia de trastorno metabólico persistente o el diagnóstico de asfixia perinatal. También están los hijos de madre con infección gestacional o perinatal de alto riesgo y aquellos que tienen riesgo de malformaciones, por ejemplo, exposición a sífilis, a toxoplasma durante la gestación. El hijo de madre con complicaciones durante la gestación que haya tenido una repercusión, por ejemplo, en la edad fetal, también está en este grupo. El segundo grupo incluye las alteraciones de la salud o del desarrollo. En este están los niños que tienen alguna anomalía congénita mayor o múltiple, aquellos con sospecha de problemas en el desarrollo infantil, los niños que tengan un tamizaje o un estudio positivo para alteraciones congénitas como hipotiroidismo congénito, errores innatos del metabolismo, o aquellos con la sospecha de un síndrome genético. También aquellos que tengan pues, un evento de interés en salud pública. En el grupo de condiciones crónicas, tenemos aquellas condiciones neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, endocrinológicas o gastrointestinales, o que tengan discapacidad de cualquier tipo o con alto grado de presentarla por una condición, por ejemplo, que tengan diagnóstico de anotia, de enostalmia, agenesia de extremidades, resultados del estudio metabólico que sea positivo, y aquellos niños con necesidad de tratamiento con medicamentos de forma crónica. En el grupo de condiciones sociales también tenemos aquellos pacientes que son hijos, por ejemplo, de una madre con sospecha de diagnóstico de depresión postparto, hijos de padres con consumo de sustancias psicoactivas y que ese consumo haya tenido también un impacto, o sea, puede ser con impacto o sin impacto, pero la historia pesa. El hijo de padres con enfermedad mental
que impacta la estabilidad estructural o funcional de la familia o el cuidado de los niños. El niño que acompaña a la mujer en privación de libertad en centro carcelario, o el niño con padres o hermanos con enfermedad catastrófica, dígase neoplasias, condiciones degenerativas, con discapacidad u otra condición que afecte negativamente el cuidado del niño. Y pues por supuesto los niños que sean víctimas de vulneración o violación de los derechos humanos, ya sea que estén con restablecimiento o no de derechos. En este grupo entran los pacientes que son víctimas de violencia física, psicológica, sexual, negligencia o abandono. Y finalmente los niños pertenecientes a un hogar en pobreza extrema o en situación de calle. Entonces, como ven, hay muchas condiciones que confieren riesgo, tanto en la vida como en la supervivencia de los niños, y es importante evaluarlas para poder dar una clasificación adecuada. En ese proceso de valoración de los pacientes, tenemos también la evaluación de ese examen clínico que incluye los signos vitales. Entonces, hay que recordar que los signos vitales en pediatría varían según la edad y que es importante hacer como una clasificación rápida inicial para saber si mi paciente tiene o no signos vitales normales. Entonces, respecto a la frecuencia cardíaca, tenemos que los niños entre 3 meses a un año pueden tener frecuencias cardíacas entre 100 a 190, estando despiertos, y dormidos entre 75 a 160. Ya niños un poquito más grandes, entre 2 a 10 años, hay en ese rango de 60 a 140 despiertos y de 60 a 90 dormidos. Y lo mismo con la frecuencia respiratoria. Tenemos que para los niños entre 2 y 12 meses es usual entre 25 y 50 respiraciones por minuto, y ya los niños de 1 a 5 años entre 20 y 30, que es superior a esos rangos, hay que considerar taquipnea. Bueno, y dentro de los otros parámetros que debemos evaluar está la saturación, que dependerá de la altitud sobre el nivel del mar. Entonces, para altitudes entre 0 a 1500, una saturación del 94% puede ser aceptable, y entre 2000 a 2500 metros, cercana al 90%. El otro parámetro a evaluar es el parámetro de tensión arterial. Acá hay una tablita que nos muestra cuándo sería hipotensión si esa presión sistólica es menor a ese rango. Entonces, para niños entre 0 a 28 días, tener una tensión arterial sistólica menor a 60 define hipotensión. En los niños menores a un año estaría menor a 70, y en los niños que ya tienen entre 2 y 10 años, hablamos de una fórmula que es 70 más la edad por 2 en años, y ese valor nos da ese percentil 5. Entonces, por ejemplo, tengo un niño de 2 años que al hacer esta fórmula, 2 por 2 me da 4 más 70, su sistólica mínima debería ser de 74. Cuando identificamos esos signos de gravedad, pues debemos intervenir a estos pacientes de manera inmediata, pero debemos irnos organizando para un traslado porque muchos de ellos pueden estar en un primer nivel. La idea a través de estas normas de estabilización y transporte es que esa referencia se haga de manera segura. Entonces, vamos a hablar de cada una de las letras del refiera. En la R encontramos la respiración, y es importante tener en cuenta que todo niño que tenga una clasificación grave, que tenga síntomas respiratorios, requiere del uso de dispositivo para aportar oxígeno. ¿Cuál? El que aporte mejor y se adapte a su condición. Entonces puede ser desde una cánula convencional a una máscara de no reinhalación. En la E tenemos siempre garantizar la estabilidad hemodinámica. Entonces, aquellos niños que tengan hipovolemia, signos de baja perfusión, como un llenado capilar mayor a 2 segundos, que estén pálidos, moteados, taquicárdicos, pueden estabilizarse antes de referirse con un bolo de cristaloides entre 10 a 20 cc por kilo, teniendo precaución, sobre todo en aquellos pacientes que tienen disfunción miocárdica o desnutrición, de que el bolo sea menor, es decir, de 5 cc por kilo, o en los desnutridos prefiriendo el uso del inicio de sales de rehidratación por sonda nasogástrica a un volumen entre 75 a 100 cc por kilo en 4 a 6 horas. En la F tenemos la F de frío para evitar la hipotermia, y es que esta es una de las cosas que puede aumentar la mortalidad de los pacientes, sobre todo en quienes, aquellos ahí cerquita a los 3 meses, y los pacientes desnutridos. Entonces, mientras sea posible, si es un paciente muy pequeño y puede ir en incubadora de transporte, trasladarlo en incubadora de transporte, pero si no, mantener el contacto piel a piel y evitar estar desarropando al paciente si no es necesario,
pero mantener la temperatura sería el mensaje. En la I, brindar una información clara a los padres, cuál es la condición actual del niño, por qué necesita darse la referencia, escuchar esos temores o preocupaciones y ayudarles a solucionar algunos de los problemas relacionados pues con ese inicio de la atención para garantizar que ese transporte y esa referencia se haga de la mejor manera. En la E tenemos la E de energía o glucosa. La idea es que tenemos que evitar y corregir la hipoglicemia, sobre todo en qué grupos de riesgo, aquellos pacientes que son menores de 3 meses o muy cerquita, los pacientes que tienen diagnóstico de desnutrición, pues recordar que los puntos de corte serán una glicemia de 60 para el niño que no tiene desnutrición y de menor a 54 para aquel que tiene desnutrición. Si hay hipoglicemia sintomática, la idea es administrar un bolo de dextrosa al 10% de 5 cc por kilo, ya sea por sonda nasogástrica o endovenosa, y tomar una glucometría de control. Esa glucometría de control se hará a los 15 minutos si el bolo fue por vena o a los 30 minutos si fue por sonda nasogástrica. Y cuando la hipoglicemia es asintomática, pues la idea es fomentar la vía oral, leche materna, sales de rehidratación, prefiriendo pues en los desnutridos la leche materna, las sales y la F75. Y puede ser incluso por sonda nasogástrica si es requerido. La R hablamos del registro y de la monitorización, es decir, que vamos a tener que estar atentos al control de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, tensión arterial, oximetría y haciendo uso pues de los instrumentos que son adecuados para la edad. Hay que estar prestando atención sobre todo, por ejemplo, al tamaño del manguito, a la buena colocación del oxígeno, del oxímetro y verificar el llenado capilar, cómo va la evolución de los signos de dificultad respiratoria, el estado de conciencia y cómo va la diuresis. En la A tenemos la administración de líquidos y medicamentos, que lo recomendado en este paso es siempre verificar que el cálculo de dosis de medicamentos está de acuerdo a la condición y al peso del paciente. Para integrar estos conceptos vamos a traer un caso clínico. Laura es una niña de 2 años que es traída a consulta por su madre Liliana por un cuadro de una semana de evolución de rinorrea, tos con movilización de secreciones en los últimos 3 días, que ha presentado pues además fiebre de difícil control y malestar general. El día de hoy, la mamá nota que está respirando más rápido, que cuando llora se le hunden las costillas, que no se ha puesto morada, que está comiendo poco, pero recibe leche materna. Al preguntar por los antecedentes de Laura, es la primera hija, a término, pesó 3.200, egresó conjuntamente con la madre, no tiene historia de hospitalizaciones ni alergias, el papá es fumador y hace 15 días ingresó al jardín. Al ingreso tiene un peso de 12 kilos, una talla de 84 centímetros y tiene una frecuencia cardíaca en 140, una frecuencia respiratoria en 50, una tensión en 88,42, una temperatura en 38,9 y satura 88%. Al examen físico la encuentran alerta, pero se evidencia que tiene taquipnea y retracciones subcostales y a la auscultación hay presencia de estertores en las bases, por lo que deciden iniciar oxígeno, con lo que me evidencian una mejora en el patrón respiratorio y pues no hay datos de hipoperfusión en el examen físico, es decir, alteración del llenado capilar, palidez, patrón moteado. Cuando hacemos los análisis de este caso, viendo cuáles son esos signos positivos, vemos que es una paciente que lleva una semana con sintomatología respiratoria, con fiebre y que tiene 2 hallazgos importantes. Primero es que está respirando rápido y se le hunden las costillas y ese es el motivo por el cual la mamá identifica que requiere ayuda y la lleva al servicio. Además, indica a la mamá que está comiendo poco. Respecto a los antecedentes, si bien en la etapa perinatal no hay antecedentes, pues tenemos un contacto con un padre que es fumador y una anoxa, que es el ingreso hace 15 días al jardín. De su examen físico encontramos que está taquipnéica, que tiene fiebre y está desaturada, y otros hallazgos como la respiración rápida, que ya está confirmada, la presencia de retracciones y los cambios a la auscultación, lo que llevaron al inicio del oxígeno. Entonces, si nosotros tomamos toda esta información de la historia clínica de Laura, identificamos que tiene signos generales de peligro, porque es una paciente que está presentando datos de dificultad respiratoria dados por tirajes, taquipnea, y pues va a entrar dentro de esta clasificación. Lo que tendremos que hacer es dar manejo de acuerdo a la enfermedad grave que clasifiquemos, iniciar el abordaje inicial y remitirla al servicio de mayor complejidad disponible. Siguiendo la clasificación de IEPI, pues
Ya tenemos que es una paciente que tiene una enfermedad grave, pero además pues tiene una infección respiratoria que por sus características tiene compromiso bajo. Y por su definición y los síntomas que presenta, pues estaríamos pensando que pueda tener una neumonía. Dentro de las clasificaciones que nos ofrece actualmente esta herramienta clínica de primera infancia, que es la actualización de la IEPI, tenemos la clasificación como neumonía grave o neumonía. En este caso, Laura tiene síntomas respiratorios menores a 15 días, se acompañan esos síntomas de taquipnea, de fiebre y pues tiene signos de dificultad respiratoria, como los tirajes subcostales. El abordaje sería iniciar pues ese trámite de referencia, pero darle manejo. Hay que iniciar oxígeno para mantener una saturación adecuada. En la medida de las posibilidades, tomar una radiografía de tórax, administrar la primera dosis de antibiótico, revisar, en este caso sería la primera línea la penicilina a una dosis de 200.000 unidades por kilo al día, repartido en 4 a 6 dosis durante 7 días. Y se recomienda al menos eh, que si no se logra el acceso venoso se inicie entonces la amoxicilina oral, se maneje la fiebre y se haga pues una adecuada hidratación oral o endovenosa según necesidad. Pero es un paciente que va a necesitar pues estudios adicionales. Y también les traigo qué pasaría si Laura no tuviera esos signos de alarma. Pues ella entraría en este grupo de clasificación como neumonía, donde también tomaríamos la placa de tórax, iniciaríamos el antibiótico, pero en este caso para manejo ambulatorio con amoxicilina, el manejo de la fiebre, la optimización de la hidratación y la vía oral, y donde daríamos las recomendaciones para identificar los signos de alarma, el manejo en casa y cómo canalizar para continuar el abordaje por la ruta. Aquí les traigo una de las cosas que tiene la herramienta clínica para la primera infancia en su actualización, es que también puede tener una ayuda para indicar por rangos de peso cuál sería la posible dosificación, por ejemplo, de los antibióticos. Entonces, para penicilina cristalina, por ejemplo, para un paciente que está entre 10 a 12 kilos, sugieren una administración entre 450.000 unidades cada 4 horas y de ampicilina, si es lo disponible, 550 miligramos cada 6 horas. Entonces, para que vean que también tienen un apoyo ahí en la herramienta clínica que puede servir. En el caso de Laura, inician el oxígeno con mejoría de las retracciones. La saturación sube entre el 90 y 92%. Le inician penicilina a la dosis de 450.000 unidades cada 4 horas. Le dejan acetaminofén y fiebre y pues toman una radiografía que confirma que tiene una neumonía basal izquierda. Tiene mejor tolerancia a los líquidos, es remitida para valoración a pediatría porque estaba siendo atendida en un primer nivel de atención y hospitalizan por 5 días, pero con una evolución favorable donde logran el retiro del oxígeno. En este caso, como pueden ver, hicimos esa clasificación del paciente entre 3 meses a 5 años que tiene enfermedad grave, pero también identificamos cuál era la patología o la condición por la que ese paciente consultaba. En el caso de Laura correspondía a una neumonía y es importante acá recordar que en la neumonía se clasifica de acuerdo a su ubicación anatómica, al agente etiológico y a la respuesta inmune que tenga ese paciente. Entonces la edad acá pesa mucho porque no es lo mismo los agentes etiológicos en los recién nacidos a los niños que ya tienen 4 a 5 años o a los niños mayores de 12 años. Entonces en los recién nacidos todavía nos pesarán los agentes etiológicos, por ejemplo, bacterianos que puedan estar ahí por paso a canal de parto. Y a medida que los niños van creciendo, va aumentando la frecuencia de las etiologías virales. Las bacterianas siguen siendo importantes, sobre todo Streptococcus pneumoniae. Y a medida que ya los niños alcanzan sus 5 años, empiezan otro tipo de gérmenes como los gérmenes atípicos y es importante tener en cuenta eso a la hora de la clasificación. Andando un poco más, pues en este caso, pues identificamos que habían factores de riesgo en esta paciente, como la exposición al humo de tabaco, a los contaminantes ambientales, en este caso, y la asistencia reciente a una guardería. Pero como pueden ver, hay otros factores de riesgo para neumonía que es importante tener en mente. Y quiero traer esta diapositiva para mostrarles que hay que estar pendientes también de algunos signos que nosotros llamamos signos de máxima gravedad o predictivos de muerte en neumonía, como la presencia de cianosis, la incapacidad para ingerir líquidos, el quejido, la presencia de aleteo nasal o que esté asociado a desnutrición aguda. Entonces son pacientes que si nos llegan al servicio con estos datos clínicos hay que prestarles atención de manera oportuna, casi que inmediata para poder
hacer el manejo y estabilizarlos lo más pronto posible. Muchas gracias por su participación en este módulo.